El arte de la seducción. La noche se abría como un telón de terciopelo negro sobre la ciudad. Las luces, como brasas encendidas, titilaban en las ventanas de los bares, en las farolas de las avenidas y en los reflejos dispersos sobre el pavimento húmedo. Allí, entre el rumor de voces que buscaban compañía, miradas que ansiaban aprobación y cuerpos que se rozaban con la impaciencia de un deseo latente, un hombre permanecía en silencio, apoyado contra una pared, observando. No era un hombre común, al menos no en su actitud. Su figura no destacaba por la ostentación, ni por el brillo de un traje caro o la arrogancia de un gesto aprendido. Destacaba por algo más profundo, invisible a primera vista, una calma imperturbable que parecía envolverlo como una armadura invisible. Mientras otros se agitaban entre risas nerviosas y frases ensayadas, él aguardaba con la serenidad de quien no busca apresar nada, sino de quien sabe que todo lo esencial llega en su tiempo. Ese hombre, llamémoslo Marco, llevaba consigo un secreto que muy pocos conocían. Había aprendido a aplicar los principios del estoicismo no solo en la batalla diaria contra la adversidad, sino también en el arte sutil de la seducción. 1. La seducción como campo de batalla interior. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. En el terreno de la seducción, esto es ley. Muchos hombres y mujeres se sienten esclavos de la ansiedad, del miedo al rechazo, de la necesidad de ser aprobados por el otro. La mirada esquiva, la voz temblorosa, el pensamiento obsesivo de «¿y si no le gusto?», todo eso no es más que un reflejo de la esclavitud interior. Quien no domina su mente se convierte en prisionero de su deseo, y entonces la seducción deja de ser un encuentro de almas para convertirse en una transacción desesperada. Marco lo sabía. Para él, cada encuentro con el sexo opuesto era un entrenamiento en disciplina. No buscaba convencer, impresionar ni mendigar atención. Buscaba practicar el arte de estar completo en sí mismo, de irradiar una energía que no dependiera de nada externo. 2. El dominio de las pasiones. Los estoicos enseñaban que las pasiones descontroladas, el miedo, la ira, la lujuria desmedida, eran cadenas que reducían al ser humano a un esclavo. La seducción moderna, plagada de estrategias superficiales, no es más que un intento desesperado de obtener validación. Pero Marco había aprendido que la verdadera atracción nace del dominio. No de la represión, sino de la transformación. Cuando deseaba intensamente a una mujer, respiraba hondo y recordaba, el deseo no está en ella, sino en mi juicio sobre ella. Lo que anhelo es una impresión, no una realidad. Y si me perturbo, me pierdo. Así, caminaba hacia ella con calma, como si cada paso fuese un recordatorio de que su valor no dependía de esa interacción. Si ella sonreía, bien, si lo rechazaba, también. Lo importante era no perder la compostura. Porque qué mayor atractivo puede haber que aquel que transmite la seguridad de no necesitar nada. 3. El silencio como arma. En una sociedad donde todos buscan hablar más fuerte, presumir más alto y demostrar más, el silencio se convierte en un misterio que atrae. Marco lo sabía, no era necesario llenar los vacíos con palabras vacías. Al contrario, las pausas eran su música. Cuando conversaba con una mujer, no buscaba atropellarla con historias ensayadas ni con frases brillantes. La escuchaba, con atención plena, como si cada palabra fuese un secreto del universo. Y cuando respondía, lo hacía con pocas frases, pero cargadas de intención. El estoico sabe que el silencio es el refugio de los fuertes. Quien calla, se escucha a sí mismo, quien se escucha, se conoce, y quien se conoce, seduce sin proponérselo. 4. El desapego como seducción suprema. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es el desapego. No en el sentido de indiferencia fría, sino en la libertad de no depender de lo externo para la felicidad. En la seducción, este principio brilla como un faro. Porque nada atrae más que aquel que no implora, que no suplica, que no se aferra. La desesperación repele, mientras que la calma invita. Marco lo practicaba con naturalidad. Si una mujer mostraba interés, él respondía con calidez, pero nunca con necesidad. Si se alejaba, la dejaba ir como quien suelta un pájaro hacia el cielo. El mensaje era claro, estoy contigo porque lo elijo, no porque lo necesito. Y si te vas, seguiré siendo completo. 5. El cuerpo como templo, no como máscara. Muchos creen que la seducción es un asunto puramente físico, músculos, belleza, adornos. El estoico, sin embargo, sabe que el cuerpo es un instrumento, no un fin. Marco entrenaba su cuerpo no para exhibirlo, sino para honrarlo. La disciplina en el gimnasio, en la comida, en el descanso, no era para conquistar miradas, sino para mantenerse fuerte frente a la vida. Y esa fortaleza silenciosa,
sin necesidad de alardes, irradiaba en su presencia. Porque la verdadera belleza no está en la forma, sino en la armonía entre cuerpo y alma. 6. La virtud como imán invisible. Epicteto lo dijo con firmeza: solo hay un camino hacia la felicidad, dejar de preocuparnos por lo que escapa a nuestro control. En la seducción, ese camino se traduce en virtud. ¿Qué es más atractivo que un hombre justo, íntegro, firme en sus principios? ¿Qué mujer no se siente intrigada por aquel que se guía por valores en un mundo dominado por la superficialidad? Marco no seducía con halagos vacíos, sino con actos. La cortesía sin exageración, el respeto en cada palabra, la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Su magnetismo no estaba en el artificio, sino en la autenticidad. 7. La prueba del rechazo. Ningún arte se perfecciona sin prueba, y en la seducción, la prueba suprema es el rechazo. Para muchos, un no es un golpe devastador al ego. Pero el estoico lo recibe como recibe la lluvia, con aceptación. Marco sonreía ante cada rechazo, porque sabía que no era una derrota, sino una lección. Cada no lo fortalecía en su práctica de indiferencia controlada. El rechazo no le decía no vales, sino simplemente esta vez no. Y eso bastaba. 8. La verdadera conquista. La crónica de Marco no habla de conquistas efímeras ni de números vacíos. Habla de una transformación interior. La seducción, en su forma más alta, no es la habilidad de atraer a muchos, sino la capacidad de ser imán sin proponérselo, de irradiar una energía serena que invite a acercarse. Y así, Marco caminaba por la vida con la tranquilidad de quien no corre tras nada, porque sabe que todo lo necesario se cruza en el camino. Su mayor conquista no eran las miradas que lo seguían ni las sonrisas que despertaba, sino la certeza de que podía estar solo sin sentirse incompleto. El mensaje final. En el bullicio de la ciudad, entre luces y sombras, Marco se alejaba con paso sereno. No llevaba un trofeo en las manos ni un número en el bolsillo. Llevaba algo más poderoso: la libertad. La libertad de no necesitar, la fuerza de dominarse a sí mismo, y la certeza de que el mayor arte de la seducción no está en conquistar cuerpos, sino en inspirar almas.